aquí Alberto Aparici y yo le preguntaría cómo va con sus clases de chino, que es lo que más interés despertó la semana pasada, es decir, porque... ¿Dónde está Alberto? No lo sé. ¿Dónde está Ni Alberto? idea. ¿Por qué ni un solo día llega a su hora, Alberto Aparici? Por el que tienes muy consentidito. Alberto, buenos días. Buenos días, Alberto. A ver si sale por alguna. Ni hao, Carlos. Pues la verdad es que mis clases de chino no van muy bien, ¿eh? Porque, bueno, hemos rescindido nuestro contrato. Contrato? El profesor y yo. Qué pena. Ah, que ya no estás dando clases de chino. El profesor Lee y yo no nos llevábamos bien, no nos entendíamos. Pero, bueno, no os entendíais porque tú no entiendes el chino, pero... No. Porque te soltaba una bronca. Madre mía, la semana pasada, qué chorreo. No, por eso y por otras cosas. Porque nuestras personalidades yo creo que chocaban un poquito. A lo mejor, si yo me tomara un poco más en serio lo de hacer los deberes en lugar de irme con la nave, o si él fuera un poquito más paciente, pero bueno, en fin, esos son escenarios hipotéticos y parece que en este universo no somos de esa manera ninguno de los dos. Pero estás hablando como si pudiera haber otros universos, ¿eh? Pues poca broma, ¿eh? Porque hay gente que se plantea si podría haber otros universos. Son cosas súper especulativas, ¿vale? De física teórica y tal, pero aparecen en algunas teorías, sobre todo en teoría de cuerdas y todas estas cosas que hay muchos documentales. La teoría de cuerdas es muy bonita, la teoría de cuerdas, es la de Interstellar. Bueno, no necesariamente. Bueno, Interstellar puede haber cosas, no tiene por qué ser cuerdas. Siempre me discute esto. ¿Y cuántos años llevamos con...? Toda una vida. Ya Sí, como toda un una matrimonio. vida. Lo que los físicos discutimos sobre Interstellar es si la película defiende que el amor es una fuerza de la naturaleza, pero bueno, da igual. ¡Ay, qué bonito planteamiento! Luego la gente se queda con la señora vieja, entonces es la hija. Pues sí. Y... Oye, el palabra aquel que me enseñaste una vez, que lo de que había varios universos, tenía un nombre eso, ¿no? Ah, ¿tú quieres decir el multiverso? Multiverso, eso es. Anda, mira, qué bonito. Wow. Una palabra muy bonita. Si el multiverso fuera verdad, que esto le gusta a los físicos de cuerdas y tal, sería como decir que nuestro universo es solo una especie de burbujita en medio de muchas otras, eso es. y cada una de esas burbujitas sería un universo por derecho propio, ¿no? Eso es, sí. Pero esos universos posibles, aunque sea de manera hipotética, serían muy diferentes al nuestro. O sea, podría haber un universo en el que, por ejemplo, tu profesor de chino fuera un hombre simpático y que te tratara con más paciencia, eso. Bueno, la verdad es que esta pregunta científicamente no la podemos responder muy bien. No sabemos suficiente física para poder asegurar estas cosas. Tú, no sabes suficiente física. Vale, sí, yo seguro que no. Pero me atrevería a decir que ningún humano sabe suficiente física. Pero con lo que sabemos hoy en día, digamos que tenemos mucho margen para fabricar universos diferentes, ¿no? Porque la física tiene constantes fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, pues la intensidad de la gravedad, o la masa de los electrones, o la intensidad de la fuerza nuclear, ¿no? Entonces, todas esas constantes nosotros las medimos y las ajustamos al valor que medimos, pero en principio podrían tomar otros valores. La masa del electrón pues podría ser más grande, ¿no? Claro. O podría ser que la gravedad fuera mucho más intensa, ¿no? O al revés. Claro, entonces, ¿qué pasaría si todas esas cosas ocurrieran? ¿Es posible eso o lo prohíbe alguna ley de la física que no conocemos todavía? Que eso podría ser. Pues todo esto son preguntas abiertas. Por ahora nada lo impide, pero la física que conocemos no nos dice nada al respecto. Y podríamos irnos, por ejemplo, con la unidad móvil a visitar uno de esos universos, si existieran, quiero decir. Uy, bueno, eso es un follón, Carlos. O sea, tú no sabes coges un agujero de gusano y vas hasta allí. Tú no sabes el papeleo que hay que hacer para ir a otro universo. Papeleo, o sea, es una cosa insoportable, burocracia, todo. Porque no te dejan entrar si no llevas pegatina de esa. Efectivamente. Entonces tengo aquí un cacharrito que nos va a permitir hacer una cosa parecida, ¿no? En lugar de ir nosotros a otro universo, vamos a traer un trocito de otro universo a este estudio de radio. Pero no será peligroso, ¿no? No te preocupes. Vale, mira, lo voy a poner encima de la mesa. ¿A qué mola mi aparato multiversal? Sí, pero no será de esos otros que traes de vez en cuando, son baratos, que son de bazar y no sirven para nada. Que va, este es una máquina fantástica. Bueno, lo gané en una partida, bueno, da igual, eso da lo mismo. Para que veas que es súper seguro y que no te preocupes. En una timba. Te dejo que lo cacharrees y todo. Toca alguno de los botoncicos. ¿Puedo tocar? Ya verás qué risa. A ver, toco aquí. No sé, el concepto de risa no sé si es el... Espera, a ver qué pasa. ¡Wow! Como una radio que va y viene, Espérate, por el dial. Pero ¿usted quién es?
Ay, Carlos, siempre con el despiste. Estás en un universo en el que esta sección se llama Francis Villatoro en órbita. Ahí va. Y yo soy, bueno, ya te lo imaginas. Espera un momento que cojo la pizarra láser. Estábamos diciendo que para definir una cuerda bosónica necesitamos la acción de Nambu-Goto. Pues siga usted con su sección, Francis. Que yo me vuelvo a mi universo. Le doy aquí y vuelvo al universo. Este es el mío. Uy, bueno. Me he quedado en blanco durante un momento. Bueno, si yo te contara. ¿Por dónde íbamos, Carlos? Hay un universo paralelo en el que está Francis Villatoro haciendo tu sección. Pues seguro que es mucho más instructivo y que habla más de física. Sí, me has dicho que este aparato es 100% seguro, ¿verdad? Sí, hombre. Vale. Bueno, es decir, más o menos. Bueno, ¿y esta ruedecita que tiene aquí? Ay, no, la ruedecita no la toques, no la toques. ¿Para qué sí? Alcina, que has hecho que nuestros átomos sean más pequeños. Ay, pues este es un sonido muy desagradable para la radio. Venga, vuelve, cambia eso. Que como nuestros átomos se hagan demasiado pequeños y a lo mejor la química desaparece y entonces sí que la liamos, que nos dan jamacuco. Ya estamos normal, ¿no? Ay, madre mía, mucho mejor. Qué gusto. Bueno, acabas... Tener los átomos del tamaño correcto. Fíjate lo que mola hacer física experimental. Acabas de descubrir el kit de la cuestión, ¿no? Que es que a lo mejor no todos los universos posibles son habitables. Ah. Porque igual en algunos los átomos son tan pequeños que no puede haber reacciones químicas. Claro. Entonces no puede haber vida. Y en otros a lo mejor el universo se expande tan rápido que destruye los átomos directamente, ¿no? No se forman ni planetas ni nada. Nosotros vivimos en uno en el que la vida sí es posible. Y hay gente, mucha gente de teoría de cuerdas y tal, que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Se pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Algo así. Digamos que lo que se preguntan es cómo puede ser que entre tantos universos posibles vivamos en uno en el que la vida es posible y que ha dado tiempo a que los humanos lleguemos a estar aquí. Porque podríamos estar en cualquier otro universo loco en que no haya átomos o que todo sea materia oscura y resulta que estamos en este, ¿no? Claro, porque si no... Pues precisamente acaba de salir un artículo en Physics Reports escrito por un físico, Fred Adams, de la Universidad de Michigan, que habla precisamente de este tema, Alberto. Si queréis lo podemos contar. Esto, Francis, hola. Este es el señor que estaba en el otro en el universo ese paralelo. Se llama Francis Villatoro, igual os conocéis. Ya habéis vuelto a mezclar estos universos otra vez, Habías dicho que el aparato era fiable, Alberto. ¿Cómo que otra vez? Pero ha sido Carlos el que lo ha tocado. No, yo no he tocado la ruedecita en este momento. Se han mezclado los universos sin yo pretenderlo. Pero ya que se han mezclado, podríamos aprovechar. Sí, bueno, ya que estamos aquí haciendo un destrozo con el espacio-tiempo. Bueno, pues espera, que te presento a la gente correctamente. Este es Francis Villatoro, él es profesor en la Universidad de Málaga, aunque en su universo pues no estoy muy seguro de si trabajará en esa universidad o en otra. Y es autor del blog La ciencia de la mula Francis en todos los universos posibles. Ah, muy bien. Y es muy de confundirse del universo al que le toca ir en una mañana como esta. Bueno, de vez en cuando. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿qué es lo que hace que nuestro universo sea habitable? Si es que se puede responder, digamos, en 5 segundos. Uh-huh. Bueno, no sabemos qué es la vida ni cómo surgió en la Tierra, pero sí sabemos que la vida que hay en la Tierra se basa en el carbono, necesita agua líquida, necesita un planeta que esté suficientemente cerca de una estrella y necesita que haya muchos otros elementos químicos. En nuestros cuerpos de humanos hay unos 60 elementos químicos de los 118 de la tabla periódica, aunque solo unos 29 son realmente relevantes e importantes, de los que destacan 5, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. En cualquier caso, la vida en un universo requiere un universo viejo, que tenga muchos miles de años, en el que se puedan formar estrellas, planetas, y en el que aparezcan elementos pesados y pueda dar origen a la vida. Y eso sí lo podemos estudiar los físicos. Claro, porque imagínate que el universo, pues al cabo de 2 años colapsara y se convirtiera otra vez en una cosa muy pequeñita y muy densa. Pues ahí no da tiempo a que surja la vida ni nada, ¿no? Exactamente. Es necesario que un universo, por lo que sabemos actualmente, la vida en la Tierra ha necesitado del orden de casi 2.000 millones de años, ¿no? Y el surgimiento del planeta Tierra, pues casi de 8.000 millones de años. Luego necesitamos un universo suficientemente antiguo para que todos los procesos físicos den lugar a los planetas y a los lugares donde puedan surgir la vida. Claro, Alberto, por ejemplo, ha hablado de la masa de las partículas. Y ha dicho, es que sería muy diferente el universo si las partículas fueran más pesadas o más ligeras. Pero ¿en qué sería diferente? Bueno, la masa de las partículas fundamentalmente viene dada en nuestro universo por el campo de Higgs. El campo de Higgs le da masa a las partículas cuando el universo tenía una edad aproximadamente de 1 nanosegundo. Antes solo había radiación, las partículas no tenían masa. Entonces, el cómo le da la masa al campo de Higgs depende de la física primordial. Y esa física primordial depende de fluctuaciones cuánticas que son bastante al azar.
con lo que es posible que en otros universos, si existen, las masas de las partículas fueran muy diferentes. Según la teoría actual de la física de partículas, el ratio, el cociente entre la masa del electrón y la masa del quark abajo, el quark abajo tiene 1/3 de la carga eléctrica del electrón, el quark arriba y el quark abajo son los que forman los protones y neutrones. Exacto. Que están en los núcleos de los átomos. Pues este cociente está muy controlado, tiene que ser prácticamente el que tenemos en nuestro universo, del orden de 0.11. Sin embargo, la propia masa del electrón o la propia masa del quark abajo sí pueden cambiar, aunque no mucho. Los valores actuales son bastante mínimos y podrían alcanzar hasta 7 veces más grandes. Lo que no puede cambiar es el cociente. Exactamente, el cociente lo tenemos muy limitado en nuestro universo para la estabilidad de los núcleos de los átomos. También podemos variar la masa del otro quark, del quark arriba, que 2 quark arriba y 1 abajo forman un protón, y 1 quark arriba y 2 abajo forman un neutrón. Y esto lo podemos variar algo más, del orden de, puede ser unas 100 veces más pequeñas hasta unas 10 veces más grandes. Todo el problema con estas masas es que los quarks pueden desintegrarse del uno al otro emitiendo un electrón. Entonces, si tú cambias excesivamente las diferencias de masas y todo esto, a lo mejor haces inestables partículas que tienen que ser estables para que los núcleos existan. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno le da la ruedecita, Carlos, y cambia las... No he sido yo quien le ha dado la última vez a la ruedecita. Pero todo esto, o sea, ¿esto lo estudiáis científicamente de verdad, la posibilidad de que existan otros universos, o todo esto es ciencia ficción a la que sois aficionados también vosotros? Bueno, la ciencia no puede explicar por qué ocurren las cosas. La ciencia solo explica cómo ocurren las cosas, los procesos. Así que la teoría del Big Bang no nos dice por qué nace el universo, sino cómo cambia el universo conforme el universo se expande y se enfría, ¿no? Entonces, según las leyes físicas en la actualidad, si las consideramos válidas, podemos considerar cómo cambian sus parámetros en otros posibles universos y así estudiar cuestiones como la habitabilidad de otros universos potenciales, ¿no? La hipótesis más razonable ahora mismo para que un universo sea habitable implica ciertos valores más o menos en rangos bien limitados de muchos de los 26 parámetros que tiene el modelo estándar de la física de partículas y de los 6 parámetros que tiene el modelo cosmológico. Podemos seleccionar entre 5 y 6 parámetros y variando esos parámetros podemos estudiar cómo evolucionarían todas las grandes estructuras del universo. Si se formarían estrellas, galaxias, si se formarían planetas, si habría planetas que vivirían un tiempo suficiente como para que naciera la vida, etcétera, etcétera. Claro, imagina un universo en el que tienes átomos, la física de partículas está toda bien, pero no llegas a formar estrellas ni planetas, pues tampoco hay humanos aquí para preguntarse nada en ese caso. O sea, lo más difícil es que acabe habiendo humanos, porque tienen que darse un montón de circunstancias, ¿no? Bueno, eso no estamos del todo seguros, porque quiere decir, así como cuanto más avanza la investigación sobre origen de la vida, tendemos a pensar que la vida va a terminar siendo ubicua, va a estar en muchos sitios, sí. La inteligencia no lo tenemos tan claro. La inteligencia, tenemos la sensación de que la vida en la Tierra ha tenido mucho tiempo para generar seres inteligentes y sin embargo lo ha hecho solo ahora. Los dinosaurios tuvieron 170 millones de años y no tenemos restos de que los dinosaurios construyeran edificios ni hicieran vigas de hierro que se quedarían en los estratos aunque ellos se murieran. Entonces, hay la sensación de que quizá la vida es fácil, o es fácil entre comillas, la vida pluricelular es más o menos, bueno, si le das tiempo sale, pero la inteligencia no estamos tan seguros. Qué interesante esto, si le das tiempo sale. Me gusta esta expresión. ¿En qué universo estaba Francis Villatoro? No lo sé. Se llama universo paralelo, pero no tiene nombre, ¿no? Bueno, los nombres de los universos se lo ponen los guionistas de Marvel, creo. Qué interesante. Pero entonces a vosotros os gustaría que existieran universos paralelos, ¿no? Bueno, muchos físicos... Es el momento de salir del armario en este sentido. Sí, muchos físicos creen que no, Carlos. Muchos físicos detestan esta idea del multiverso. ¿Ah, sí? La razón es que no podemos observar esos otros universos, porque según nuestras ideas actuales, esos universos están causalmente desconectados, es decir, ninguna señal de esos universos puede llegar al nuestro, ni ninguna del nuestro a ellos, con lo que no podemos hacer ciencia, porque no podemos observar, no podemos estudiar las propiedades de esos universos. Sin embargo, lo que sí es verdad es que con las leyes de la física actualmente, a día de hoy, prácticamente es imposible de evitar que aparezcan muchos universos. Nuestra idea sobre el Big Bang es que hubo una especie de fluctuación cuántica primordial en algo parecido a un preuniverso que llamamos falso vacío, y eso dio lugar a una expansión acelerada del universo, a una expansión que se llama inflación cósmica, y cuando se detiene esta expansión acelerada, la inflación cósmica, aparecen las partículas y el contenido del universo. Claro, el vacío primordial
ese falso vacío original podría tener otras fluctuaciones? No sabemos evitarlo. La física cuántica dice que sí, que habría otras fluctuaciones. ¿Serían como la nuestra? No tiene por qué. Podrían ser fluctuaciones distintas. Luego la inflación en las partículas serían distintas, con lo que otros universos podrían tener las mismas leyes físicas, pero con parámetros muy distintos. Así que hoy en día es muy, muy difícil evitar el concepto de multiverso en la física actual. Ese escenario se llama inflación eterna y es particularmente irritante porque esas burbujitas, que son universos desconectados, están rodeados de este falso vacío inflacionario y se están alejando entre sí a velocidades mayores que la de la luz. Entonces es totalmente imposible que vayamos a viajar a una de esas burbujitas. Una reflexión de un oyente, de Alberto. Dice, hoy habéis dicho que un universo debe tener cierta edad para tener vida. Yo creo que un segundo para nosotros podría ser millones de años para algo mucho más pequeño, por lo tanto yo no lo creo. Bueno, el único problema que tenemos es si mantenemos las leyes físicas actuales. Muchos de los procesos que han dado lugar a las estructuras complicadas, porque una estrella es un objeto muy complicado que tiene mucha física, pero para que haya un planeta necesito elementos químicos pesados. Y esos elementos químicos pesados resultan de las explosiones de supernovas o de las colisiones de estrellas. Yo tengo que dar tiempo a que una estrella viva, muera, y aparezcan esos nuevos elementos químicos que vuelvan a ser nuevas estrellas para que después aparezcan planetas alrededor de esas nuevas estrellas. Todo este proceso, querámoslo o no, es un proceso que requiere mucho tiempo, ¿no? La física del primer segundo es una física que puede ser bastante parecida en muchos universos, pero la física de los últimos 13.700 millones de años no puede variar tanto si queremos un universo parecido al actual. Da la sensación de que nuestro oyente asume que un ser vivo puede tener un átomo, y yo creo que no, un átomo es un átomo y un ser vivo es una reunión de muchos átomos. Entonces hay una serie de tiempos propios, ¿no? Tú tardas unos cuantos minutos en fabricar los primeros núcleos. Tardas unos cuantos miles de años en fabricar los primeros átomos. Claro, si quieres ir haciendo seres vivos con todos esos elementos, ese tiempo ha de pasar. Sí, en nuestro universo los primeros átomos surgieron cuando el universo tenía unos 380.000 años. Exacto. Francis Villatoro, gracias como siempre por habernos acompañado. Un placer escucharte. A fuego lento, como tiene que ser la cosa. Un abrazo, Francis. Un abrazo. Alberto, hasta la próxima semana. Sí, a ver si... Llévate el aparatito este. Tenemos que devolver a Francis a su universo. Vamos ahora a ver cómo lo hacemos. Tampoco le importa estar en este, no te creas. Ya lo de aquí, que vamos a tener problemas. Y tenemos que contar enseguida las noticias de las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Más de uno en Onda Cero.